Hoy te enseño a preparar una butter ganache cremosa y deliciosa perfecta para cubrir y decorar tartas. Solo necesitas 3 ingredientes básicos: chocolate blanco, mermelada de frutos rojos y mantequilla sin sal. En menos de 10 minutos la tendrás lista y sin complicaciones. Este es el chocolate que utilizo para elaborar la crema. Es chocolate blanco sucedáneo. Voy a usar una taza bien llena que equivale a 200 gramos. Aparte tengo media taza o un poco más de mermelada de frutos rojos recién hecha, casera y aún muy caliente. La paso a una jarra alta, le añado el chocolate blanco y dejo que repose por unos segundos para que se derrita con el calor. Con un Turmix trituro la fruta y mezclo muy bien hasta conseguir una pasta espesa. Toca la jarra y si aún está muy caliente, deja que la mezcla atempere antes de continuar con el siguiente paso. Para el tercer ingrediente utilizo 250 gramos de mantequilla sin sal. No tiene textura pomada porque aunque la saqué hace rato de la nevera, donde trabajo hace fresquito. Aquí te comparto un truco. Corto la mantequilla en cubitos y la llevo al microondas en tandas muy cortos de 10 segundos. La pongo 10 segundos, apago, vuelvo a encender otros 10 segundos y repito hasta conseguir el punto pomada. No lo hagas más tiempo seguido porque podrías derretir la mantequilla por completo. Mira, esta es la textura ideal. Ahora bato la mantequilla por 5 minutos a velocidad alta hasta que cambie el color, la textura y aumente su volumen. Cuando esté bien esponjosa, agrega el chocolate con mermelada que aún está templado en 2 o 3 partes, batiendo entre cada adición hasta que se integre por completo. Puedes usar cualquier otra mermelada casera: fresa, mora, arándanos, mango, maracuyá, incluso un puré espeso con fruta cocida. Solo asegúrate de que esté muy caliente para ayudar a derretir el chocolate. Guarda la butter ganache en un recipiente hermético en la nevera hasta por una semana. Cuando la vayas a usar de nuevo, deja a temperatura ambiente y bate por unos minutos para recuperar su textura. También puedes congelarla hasta por un mes. Esta receta está lista en un máximo de 10 minutos de trabajo. La textura queda súper suave, perfecta para cubrir tortas. Yo ya tengo mi pastel con relleno firme desde el día anterior, así que esta crema me facilita mucho el forado. Puedes aplicar una capa fina, dejar enfriar y luego seguir decorando o incluso cubrir de una sola vez. Te recomiendo tener siempre las tartas con relleno firme y bordes rectos para facilitar el trabajo. Aquí te muestro las 3 boquillas que uso: 1M de Wilton, la 1E y la número 353. Segundo truco: llevo el bol con la crema a la nevera por 2 o 3 minutos, no más, porque enseguida empieza a endurecer. Busco una textura un poco más firme para que puedas ver lo bien que se marcan los detalles con las boquillas. Y algo importante, no colé la mermelada, dejé los trocitos de fruta triturados y aún así queda preciosa para decorar.
Si te gustó esta receta, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y compartirlo con quien ama la repostería como tú. Gracias por estar aquí, por tus comentarios y por acompañarme en cada receta. Nos vemos muy pronto con más trucos dulces. Un abrazo muy grande, muchas gracias y hasta pronto. En este vídeo te mostraré cómo elaborar una increíble buttercream de fresas con solo 3 ingredientes en tan solo 5 minutos. Esta buttercream es extra firme y a la vez suave y cremosa, perfecta para embellecer tus pasteles, cupcakes y otros postres con un auténtico sabor a fresas. Sigue estos pasos fáciles y deja boquiabiertos a tus amigos y familiares con un postre que no podrán resistir. El primer paso consiste en preparar la mermelada de fresas, la cual puedes elaborar con fresas congeladas como hago yo o con fresas frescas. Además es importante mencionar que puedes elaborar la mermelada con varios días de anticipación y guardarla en un frasco en la nevera para utilizarla cuando la necesites. Para esta receta utilizo 300 gramos de fresas congeladas que añado a un cazo con una cucharada de azúcar y 2 cucharadas de agua. Las dejo hervir y luego las trituro con un tenedor dejando algunos trocitos de fresas para dar textura. Si prefieres una pasta fina, puedes triturarla o pasarla por un colador. Coloca 250 gramos de mantequilla sin sal y a punto de pomada. Esta es la textura que debe tener. Antes de comenzar a batir la mantequilla, reserva un poco en un lateral del bol. Esto te permitirá comparar cómo cambia de color y se vuelve más blanco una vez que haya sido batida. Bate la mantequilla hasta que adquiera un tono más claro, aunque siempre tendrá un ligero tono amarillo. Debes batirla hasta que este color amarillo apenas sea perceptible. Raspa los lados del bol con una espátula y bate por un minuto adicional. Mientras continúas batiendo, añade gradualmente una taza de leche condensada azucarada y sigue batiendo hasta que esté completamente integrada. Luego raspa los lados del bol otra vez con una espátula y añade la mermelada de fresas en varias tandas mientras sigues batiendo. Personalmente utilizo una batidora de mano para elaborar esta receta y logro una crema firme, sedosa y deliciosa. Sin embargo, si dispones de una batidora de pedestal, te recomiendo utilizarla ya que conseguirás una crema aún más suave y cremosa.
Espero que hayas disfrutado de esta receta fácil y económica. Ahora me gustaría compartir contigo otra receta de crema de fresas, pero esta vez elaborada con crema de leche vegetal. Utilizo la nata muy fría de Puratos. De esta manera tienes la opción de elegir si prefieres hacer la crema con mantequilla o sin ella, pero siempre con el delicioso sabor de las fresas. En este vídeo te enseñaré cómo hacer una deliciosa crema extra firme de fresas en tan solo 5 minutos y sin necesidad de utilizar mantequilla y tampoco azúcar refinado. Una buena crema es esencial para nuestras elaboraciones dulces caseras y esta crema de fresas es perfecta para rellenar pasteles de plancha, bollería, elaborar helados, incluso para rellenar vasitos individuales o decorar tartas y cupcakes, así como para decorar postres con precisión y elegancia. La crema de fresas no solo es deliciosa, sino también tiene múltiples beneficios para la salud. Las fresas son ricas en vitamina C, lo que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades. Agrega un toque saludable y delicioso a tus postres con esta crema de fresas frescas para tartas y disfruta de sus beneficios para la salud. No olvides suscribirte a mi canal para más recetas deliciosas. Primer paso, limpia y cortas más o menos 600 gramos de fresas bien limpias y frescas en trozos pequeños. Prepara una cazuela o una sartén. Cuando tengas las fresas cortadas, llevas la cazuela a la estufa, le añades jugo de medio limón, unos 50 mililitros, mientras sigue hirviendo a fuego medio bajo. Remueve de vez en cuando, opcional le añades 2 cucharadas soperas de miel y la dejas que hierva por 2 minutos. El proceso de hervir las fresas puede disminuir ligeramente su contenido de vitaminas y antioxidantes, pero eso no significa que pierdan todos sus beneficios. De hecho, cocinar las fresas puede hacer que algunos nutrientes sean más fácilmente absorbidos por el cuerpo. Además, el sabor de las fresas cocidas puede ser más intenso y dulce, lo que las hace una excelente opción para agregar a una variedad de platos. Por ejemplo, se pueden usar fresas cocidas en mermeladas, rellenos de tartas, salsas, entre otros. En resumen, aunque hervir las fresas puede reducir ligeramente su contenido de nutrientes, no significa que pierdan todos sus beneficios. Se pueden disfrutar de los beneficios de las fresas tanto crudas como cocidas, así que no dudes en incorporarlas en tus comidas de diferentes maneras. Vas triturando las fresas de esta manera hasta conseguir una especie de pasta líquida de fresas. Retiras la cazuela del fuego y al puré de fresas caliente le añades un poco de leche. Mezclas un poco para integrar la leche y le agregas 50 gramos de maicena. Si quieres sustituir la maicena por harina de trigo, la cantidad sería de 100 gramos de harina. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche y una cucharadita de esencia de vainilla. La cantidad de leche que utilizo en total es de 300 mililitros. Esta puede ser caliente o fría. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese bien. Ahora pasa la crema de fresas a un recipiente. Tapa la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera.
Lo siguiente sería añadirle la crema de fresas ya enfriada e endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego la añades a la nata montada de poco a poco y bates hasta conseguir una crema firme, fina y espesa. Siguiente paso, añade 250 ml de nata o crema de leche muy fría y la bates por 3 minutos o hasta conseguir pico suave. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar un pastel de plancha o una tarta de 18 centímetros de diámetro con 2 capas generosas de relleno. Si quieres utilizar esta crema también para decorar, te aconsejo elaborar doble cantidad o añadir 250 ml más de nata o crema de leche. Como puedes ver, esta crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Espero que disfrutes de esta receta y te animes a probarla en casa. No dudes en dejarme tus comentarios y sugerencias en la sección de comentarios del vídeo. Aquí te paso tutorial con crema de mascarpone y frutos rojos, un tutorial de postre gigante receta fácil con miel. Aquí te paso una crema de yemas elaborada con batidora manual y una lista de cremas para tartas. Muchas gracias y hasta pronto.